ustedes lo escuchan porque ya saben lo que les voy a decir y a quién voy a invitar para estas últimas fechas que nos presenta el Teatro Nescafé de las Artes. Te hablo a ti, sí, específicamente a ti, porque si te imaginas un capítulo de la oficina de Happening con Ja dirigido por Pedro Almodóvar, eso es Secretos de Oficina, ya lo fuimos a ver con Topito Caneo, él fue el día domingo. Separados. Sí, separados, yo fui el día viernes y estuvo espectacular junto a la comedia musical de los contadores auditores y Cultura Capital, que estará en el Teatro Nescafé de las Artes hasta el 23 de agosto, queda poquito, junto a Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas, un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir, cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a darlo todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como en The Office y Betty la Fea. Así que ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas ya están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con un 20% de descuento para todos los socios de la comunidad de las artes, porque Teatro Nescafé de las Artes me gusta el arte. Así presenta nuestro ranking de noticias el puesto número 3, porque Gael Yeomans asumirá la presidencia del Frente Amplio con la apuesta de convertir al partido en motor de una nueva coordinación opositora que reúna desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Su triunfo dejó a su sector con mayoría en la mesa directiva y abrió una discusión sobre el rol que debe jugar el Frente Amplio frente al gobierno de Kast. La propuesta generó respuestas dispares en la oposición. El Partido Comunista se mostró disponible a avanzar hacia una coalición, mientras el PPD consideró prematuro abrir todavía ese debate. La DC y el PS llamaron a conversar con cautela en medio del desafío de reactivar una militancia que llevó solo al 18% del padrón a las urnas digitales. Topito y Camilo. Camilo Espinosa, qué gusto saludarte. Gael Yeomans entonces asume el timón del Frente Amplio. Había una portada ayer de La Segunda. Los hinchas de la U estaban felices, decían, los de abajo se toman el Frente Amplio, decían. Los hinchas de la U entran a la política. Los hinchas de la U entran a la política. Mi amigo Mengual estaba ya militando en el Frente Amplio. Le mandamos un saludo. Sí. Le mandamos un saludo a Cristiana Mengual. A Cristiana Mengual, sí. Sí, ganaste la apuesta, ¿Cuál era la Príncipe. apuesta? ¿Cuál era la apuesta, Príncipe? A ver, explica. Sí, Le apostó a Copano. la apostó a Es que Copano. hay una reyerta interna entre nuestro editor José Miguel Aravena y Nicolás Copano. Porque Nicolás se llevó sendas victorias durante el Mundial, apuestas. Sí, ¿verdad? Pero en política parece que el José le está poniendo un poquito O sea, más. no, los que no saben de fútbol ganan en el fútbol. ¿Será lo mismo en la política? No lo creo, no sean tontos. Oye, ahí estamos viendo la portada del diario La Segunda. Los de abajo se toman el FA. A ver, hablemos. ¿Qué son los de abajo? O sea, que en el sentido que son... Esto es como una lucha entre los príncipes del Frente Amplio contra los del pueblo del Frente Amplio. ¿Cómo lo podemos analizar? Mira, es complejo el análisis porque hacer como una lectura societal de cómo está estructurado el Frente Amplio siempre ha sido difícil, porque dentro de su militancia uno puede encontrar desde presidente de sindicato y un montón de otros personas como que son parte del mundo de los trabajadores. El tema es que siempre los rostros más visibles han sido del mundo estudiantil y del mundo, digamos, de cierta élite con redes en el poder, en fin, pienso nombres como Miguel Crispi, en fin, como que hay claro, como cierta visibilidad que tuvo, y en general siempre se hablaba, porque ese es el tema, en general uno habla con personas del Frente Amplio y uno podría decir que todos piensan lo mismo, hay uno que otro énfasis distinto, pero no es como que en general aquí estemos ante una disputa ideológica, sino que más bien disputas que tienen que ver con redes. A ver, vamos desglosando un poquito lo que fue esta elección. Lo primero es decir que el 18,5% aproximado, que fue lo que votó, no es bajo para la historia del Frente Amplio. De hecho, estamos bien dentro del promedio. 18% es parte del promedio, debe estar en como 18,3 más o menos. Sí, estuvo sí, Pablito Borges dándome información, que Pablito Borges, para quienes no lo conocen, que ha venido acá a turno a hacer varios análisis, ha hecho un estudio muy acabado respecto a participación en partidos políticos y tiene un mapa bien claro respecto a partidos políticos y en cuanto a Frente Amplio. Ahora, si uno lo empieza a comparar con otros partidos, en general la batuta la tienen partidos históricos como la DC o el PS, que tienden a tener militancias mucho más activas, que de hecho las votaciones no son online, son votaciones la gente presenciales, sí, hay que ir ahí al sector de la votación. Ya. Eso con respecto a la votación. Respecto a el triunfo de Gael Yeomans,
varias cosas que me decían a mí es que el Frente Amplio tiene una elección bien particular en la materia de que son una lista integrada, como la FECH. Claro. Le encanta el Frente Amplio el sistema, la lista, todo lo demás. Claro, entonces tienen una forma de integrar. Entonces, por eso no es raro ver que finalmente la directiva queda integrada por Gael Giomans en la presidencia, pero Constanza Martínez inmediatamente después en la Secretaría General. Ahora, ¿qué es lo interesante? La jugada de Gael Giomans de no ir, los estímulos que tenía para ir por separado y no por dentro, era justamente esa posibilidad. Al ser una lista integrada, le conviene más al lote participar por fuera que participar por dentro. Le aseguraba, de hecho, inmediatamente a Gael Giomans que iba a formar parte al menos de la Secretaría General si salía segunda. Y analizando eso, o sea, tú tienes a las dos candidatas, una es parlamentaria, tiene la vocería del Congreso, y Constanza Martínez, que no salió electa, que sus vocerías van a ser meramente lo que tiene que ser del partido. Ella dijo, mira, como secretaria general y estando en el Congreso con todas esas vocerías, yo probablemente voy a tener de todas maneras mayor visibilidad. Entonces era win-win para Gael Giomans presentarse hasta el canal. Ahora, ¿qué es lo que pasó durante la campaña y también la lectura que hay que hacer en términos generales que yo creo que hicieron los militantes del Frente Amplio respecto a la dirección de Constanza Martínez? Y yo creo que ahí, por ejemplo, tiene mucho que ver con resultados. Sí. O sea, el militante del Frente Amplio, ¿qué es lo que leyó de lo que hizo Constanza Martínez el último año? La candidatura de Winter en la primaria, que salió... Pero que también le pegan a Giomans porque era la jefa de campaña, ¿no? Sí, también, pero fue, digamos, bajo su campaña, claro, digamos, bajo su dirección. Fue una decisión que se tomó de su dirección. 100.000 votos en una primaria, es un papelón igual, un papelón electoral. Los resultados que tuvieron ante la victoria de Kast, o sea, no solamente a nivel, digamos, presidencial, que fue la derrota de Janet Jara, que uno puede hacer análisis, ir y venir, pero dentro de todo igual fue finalmente una derrota, sino que también lo que ocurrió a nivel parlamentario. O sea, como que uno podría decir estuvo bien dentro de todo. ¿Por qué? Porque en el fondo finalmente la oposición llevó una lista única, logró resistir en un montón de regiones, pero dentro de todo la configuración que te queda en el Congreso está permitiendo hoy día la aprobación de proyectos como la mega reforma, y hay que ver qué va a ocurrir con la reforma que se viene de seguridad, que lo vamos a analizar en el 1 del ranking, que se viene bien preocupante. Entonces, dentro de todo se está viendo que hay una mala gestión. Y lo último, que tiene que ver ya lisa y llanamente, como diría el profesor Arte, dentro de la campaña, partir en el primer debate haciendo un gesto institucional de abrazar lo que fue la gestión de Sebastián Piñera. Yo creo que finalmente fue, digamos, la guinda de la torta aquello que golpeó a Constanza Martínez, que generó no solamente la crítica que por ahí uno podría decir no la estaban haciendo todo, qué sé yo, pero fue como que se fueron acumulando cosas que finalmente dijeron, no, aquí es necesario un cambio. Y Gael Giomans, muy hábil también políticamente en ese contexto, aprovechó ese momento y lo llevó como bandera. O sea, ella escuchó lo de Piñera y decidió inmediatamente hacer el matiz. Y no olvidemos que Gael Giomans también comunicacionalmente dijo en su momento que ya basta de amiguismo dentro del partido del Frente Amplio. Lo dijo. Y mucha gente creo que también se aleonó ante eso, no llega debilitada a la presidencia. Su alianza con el sector del senador Diego Ibáñez, tengo entendido que él era el jefe de campaña, ¿cierto? Sí, hay que hacer esa lectura porque tú tienes también en paralelo las elecciones del Comité Central. Claro. Y las elecciones del Comité Central, a mí me dijeron, este es el comentario interno, digamos, sí, de lo que fue la elección del Frente Amplio, me dijeron, obviamente en off, impresionante cómo ha aceitado la máquina Gael Giomans. O sea, que tiene un equipo que es capaz de mover muchos votos. Y eso los tiene muy impactados a nivel interno. O sea, en verdad consolidó una fórmula. Porque pensemos que Gael Giomans en la última elección salió como tercera. Fue como dentro de los lotes. Siempre el Frente Amplio le ha costado todavía hacer el cuaje final en ser un partido definitivo. Todavía se ve muy fragmentado. Todavía se ve muy... está el lote RD, el lote Convergencia Social. Y dentro de Convergencia Social había lotes distintos también. Entonces hay una cuestión ahí de parcelaje que yo creo que aún no se supera 100%. Y yo creo que parte de esta elección tiene que ver con eso, por ejemplo, la alianza de Gael Giomans con Diego Ibáñez, que de hecho le fue muy bien a Diego Ibáñez, pero fue superado, por ejemplo, con figuras que por ahí pueden ser media anónimas. Uno es conocido nuestro, Simón Ramírez, que le fue muy bien, que ha venido acá a los paneles de turno. Candidato a diputado. Rodrigo Mallea también impresionó con su votación en ese lote. Francisca Perales, que fue subsecretaria. En fin, ese grupo que se conocía como hacer frente y que estaban, digamos, articulados
En torno a eso le fue bastante bien, sacaron 13. Y el otro lote, había otro lote que era como una mezcla de todos, como una fusión de varios grupos distintos, los que eran de comunes, los que eran de algunos de Convergencia Social. Ahí estaba, por ejemplo, Jaime Baza, que fue en la mayoría nacional en ese sentido, Ignacio Churra, Emile Schneider, Constanza Schonhaut, Javier Toro, entre otros. Claro, porque aquí se junta como el borismo representado, por ejemplo, en personajes como Constanza Schonhaut, bueno, el diputado Winter también, que es de esta ala dentro del partido, y otra ala que es la de Revolución Democrática, que es Giorgio Jackson y su grupo ahí destacado, no sé. Ahí salió, mira, por ejemplo, Carla Antman. Carla Antman, la alcaldesa de Valdivia. Me confundí en los nombres, el anterior era Unidad para Avanzar, hacer frente justamente los ex Claro. RD, y estaba Carla Antman, y también al que le fue bien fue Fernando Atria, el ex senador también Juan Ignacio Latorre, que salieron electos. El y, RD, por y en ejemplo. último lugar quedó el lote que se llama En Tierra Firme, que son aquellos que en algún momento formaron parte del Frente Amplio, se salieron del Frente Amplio y ahora están volviendo. Volvieron. Ahí a quien le fue muy bien también fue a la diputada Consuelo Veloso, Claro. que es de Talca, una de las pocas, de hecho, parlamentarias del Frente Amplio que vienen como de zonas rurales. De hecho, Gal Yeomans viene de Rancagua. Viene Sí. de un colegio particular subvencionado. Él aparece en la segunda. Hay que decir que la estructura también del Comité Central es compleja, no es solamente una votación a nivel nacional, sino que también existen representantes regionales, y a quien le fue muy bien ahí también fue a otra amiga de turno, Camila Miranda, que Sí, de le fue hecho bien. sacó la mayoría nacional y la metropolitana como saludo. representante, y quedó ahí en primer lugar integrando este Comité Central. Oye, y cuando Gal Jones habla de abrir el arco desde el PC hasta la DC, que es el sueño de muchos, la pesadilla de otros, dentro del mismo conglomerado de izquierda, porque igual ahí chocan en términos estructurales, también de pensamiento. ¿Cómo se avisora esa unión? ¿Se avisora esa unión? Yo creo que, a ver, el Frente Amplio, cuando hay que hacer la lectura de cómo finalmente se da esta elección, igual hay que pensar que tiene que tomar decisiones importantes de aquí a las elecciones del 2029. Y ahí hay dos nombres que al menos hasta ahora están sonando fuerte. Presidente Boric y el alcalde Bodano. Y ninguno es del lote de Gal Yeomans. Ya. Eso es interesante hacer esa lectura. Ahora, respecto a la posibilidad de tener una unión, porque eso es más bien el nombre que iría a una eventual primaria presidencial. Respecto a una eventual coalición del PC a la SE, lo que está diciendo Gal Yeomans no es solamente actuemos coordinados, que es más o menos lo que viene ocurriendo hasta ahora, sino armemos una coalición. Armemos la concertación, te está diciendo, con el PC y el Frente Amplio incluido. Y eso no fue muy bien recibido. O sea, ayer aquí tuvimos, por ejemplo, al senador Iván Flores, y el senador Flores dijo no. Y de hecho creo que fue como así el tono de la respuesta. Claro, tengamos coordinaciones, reuniones y hagámoslo como más o menos lo hemos venido haciendo hasta ahora, pero la posibilidad de una coalición descartada. Es como cuando veis por el lado y te dicen, no, dejemos, mira, podemos salir juntos. Sí, Ir al cine. Pero ojo, que el Partido Comunista se vio más favorable ante no, esta sí, propuesta. en general el PC y el Frente Amplio siempre están a favor. Sí, Los que Lautaro Carmona dijo que dice tener un optimismo histórico, se mostró favorable hacia avanzar una coalición. Sí, ahora los que tienen resquemores, porque no quieren que finalmente el Frente Amplio y el PC los termine como absorbiendo políticamente, son los amigos del socialismo democrático. Y ahí está el PS, que digamos cerró la puerta a esta posibilidad, lo mismo la democracia cristiana, lo mismo el PPD, entonces no están en esa, no están muy en la posibilidad de armar una coalición grande a la antigua usanza. Ahora, eso tiene que ver también con el sistema de partido y la forma en que se organiza la política chilena, porque evidentemente una coalición haría que, por ejemplo, la oposición actúe de manera mucho más coordinada, es una fase de consolidación, un sistema de alianza mucho más apretado y que le permitiría actuar de manera mucho más unificada, por ejemplo, ante lo que fue la mega reforma y, por ejemplo, ante lo que va a ser esta reforma de seguridad que, tal como les adelantaba, se viene bien complicada. Entonces, es una discusión que yo creo que va a estar latente, que va a ser importante. A mí me da la impresión que es una discusión que, por ejemplo, el presidente Boric desde el gobierno anterior llegó demasiado tarde. O sea, al presidente Boric se le ocurrió el último año, oye, podríamos hacer una coalición. Y lo trató de perfilar hacia niveles electorales. Y hasta cierto punto lo lograron para resistir en el envión electoral, sobre todo a nivel parlamentario.
pero evidentemente fue una discusión que no cuajó. Definitivamente hubo pelea inmediatamente en el verano. O sea, en el verano habían separaciones importantes de lo que va a ser la oposición. Tuvimos lo que ocurrió con el PPD, llegando a esos acuerdos en paralelo a lo que está proponiendo el resto de la oposición. Mira, veamos el tweet de nuestro analista amigo Pablo Borges, que ahí está, mira, 10.358 militantes votaron en la elección del Frente Amplio, lo que arroja una participación del 18,45%. Es una cifra levemente superior al promedio de resultados de elecciones internas de los partidos políticos chilenos entre los años 2016 y 2026. Está dentro del margen. Está. Ahí está. Ahora hay que decir que también el Frente Amplio tiene podríamos decir que está como en cierto modo con esteroides respecto a su militancia. Sí, es el partido más grande, pero el partido más grande en parte porque muchos se sumaron para apoyar la candidatura del presidente Boric en la elección anterior. Claro, entonces, y no salieron del hay gente que no tiene idea, que probablemente no está su correo ahí, que no están llegando correos, no tienen ni idea. Supermercado, tarjeta de crédito, el Frente Amplio. Yo tengo amigos y me dijeron, no sé por quién votar, no conozco a nadie. Entonces, hay ahí una situación que no ha terminado, no ha logrado esa consolidación, o sea, de convertir personas que apoyaron una candidatura presidencial en militantes activos, que al menos estén digitalmente de algún modo participando del partido. Así que, nada, hay que estar viendo qué va a ocurrir finalmente con el Frente Amplio. Muchos están preocupados con esta lectura de lo que tiene que ocurrir con una presidente del Frente Amplio, que unos dicen va a ser una oposición más dura al presidente Kast. Y hay que ver. Eso es evidentemente algo que vamos a estar analizando con el tiempo. Uh-huh. Vamos al número 2. El primer ministro británico, Andy Burnham, intercambió mensajes con una persona que se hizo pasar por Susie Wales, jefa de gabinete de Donald Trump, poco después de llegar al Downing Street. El gobierno británico aseguró que no se enviaron mensajes de especial relevancia y que el episodio fue informado de inmediato a las autoridades competentes. El caso reabre las alertas sobre seguridad digital en el entorno de la administración Trump, luego de que Wales denunciara el año pasado que su dispositivo móvil había sido pirateado. El antecedente se suma a otros episodios sensibles como el uso de Signal por altos cargos estadounidenses para discutir una operación militar en un chat donde fue añadido un periodista. Un papelón. Lo que está ocurriendo en el Reino Unido, el ministro británico Andy Burnham, que es bien llamativo, lo de Andy Burnham, la llegada de Andy Burnham a la máxima magistratura en el Reino Unido, está sirviendo porque está toda la izquierda del mundo expectante a cómo se va a mover. Es un líder particular en el mundo laborista, es un líder que viene, por así decirlo, de región, es de Manchester, fue alcalde por esa zona, y está tomando medidas que están llamando la atención en el Reino Unido. Muchos dicen que está llevando un poquito más a la izquierda al mundo laborista, tomando decisiones, por ejemplo, respecto al sistema de transporte en Londres, en fin, hay como varias cosas que está realizando este primer ministro que capta la atención de todos, pero este papelón es impresionante. Recibió unos mensajes de supuestamente la jefa de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, que le está diciendo, ahora dicen, esto se lo tuvo el sitio Político, es un sitio de justamente que busca hablar de cosas que pasan en la trastienda, en el comidillo político, y en Político hablaron con 4 altos funcionarios del gobierno del Reino Unido, y los 4 le confirmaron que estas llamadas ocurrieron. La Downing Street, que es la calle donde está la casa, digamos, del primer ministro británico, no se refirieron, dijeron, nosotros no hablamos de tema de seguridad nacional. Nosotros nos damos todas esas calles de Londres y toda la cuestión por el caso Pinochet, sí, Downing Street, Cámara de los Lores, impresionante. Y bueno, y la cuestión es que empezó a recibir mensajes y al parecer es una suplantación de identidad. Dicen los mismos funcionarios que no se dijo nada relevante o nada importante en esas conversaciones, pero habla de muchas cosas. De hecho, la tesis no es que alguien se estaba necesariamente haciendo pasar por Susie Wiles, sino que al parecer hubo un hackeo a Susie Wiles. Un hackeo, y de hecho le pidieron a algunos de los contactos de Susie Wiles, estaban pidiendo plata o depósitos, incluso indultos presidenciales. Era este hacker o la persona que a lo mejor se quedó con una réplica o simulación respecto a lo que era el teléfono de la jefa de gabinete de Donald Trump, tomando esta decisión. Es algo que evidentemente en materia de investigación
pero es impresionante lo frágil que puede llegar a ser un sistema de inteligencia que uno puede decir es uno de los más avanzados del mundo, como el del ay, se me olvidó cómo se dice en inglés, ¿Cuál? pero el MI6, que es el sistema de inteligencia británico, como la CIA británica, el Mossad británico. Ah, ya. Que como traspasó, digamos, todas las medidas de seguridad. Así que, nada, evidentemente un papelón, es un bochorno. Vamos a estar atentos a ver si hay algo más preocupante que saber en esos chats que tuvo con la persona que estaba suplantando a Susie Wild. Nadie se salva, ¿viste? Nadie. Se salva. Nadie. Y siempre hay un periodista de por medio. A ver, Siempre. siempre. Vamos al número 1 entonces. El gobierno ingresó finalmente al Congreso la reforma constitucional de seguridad, manteniendo dos de sus puntos más controvertidos, las inhabilidades para condenados por crimen organizado y terrorismo y la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública. Aunque la moneda acotó el texto de 11 a 8 modificaciones, varios artículos siguen generando reparos dentro del oficialismo. El Ejecutivo defendió que las restricciones a prestaciones financiadas con recursos estatales serán reguladas por una ley de quórum calificado, mientras Martina Rago insistió en que no habrá una restricción general de derechos. En paralelo, el gobierno sumó a la agenda la ley antibarricadas 2.0 que busca sancionar cortes de tránsito aun cuando no exista violencia o intimidación. Ya, esto es muy preocupante. Lo que está ocurriendo, vamos a contarlo y tratar de desmenuzarlo lo mejor posible. Lo primero que hay que decir es que al parecer hubo una escucha por parte del gobierno de las críticas que estaban realizando desde el mundo incluso oficialista en materia de esta reforma. Entonces se cambiaron algunas medidas, por ejemplo pasa de 11 a 8 la cantidad de medidas que trae esta reforma constitucional, pero eso no implica que necesariamente sea más acotada y vamos a explicar por qué. Lo primero es que el tema más polémico que veníamos hablando esta semana, que son estas restricciones respecto a beneficios sociales y digamos que para presos o ciertos condenados de determinados delitos. Es decir, que personas, por ejemplo, que están condenados por tal o cual cosa, reciban o no la PGU, beneficio en materia de salud, educación, gratuidad, etcétera. Finalmente no va a ser parte de esta reforma, pero sí, al parecer la quieren seguir empujando, al menos es la prerrogativa del Partido Republicano, a nivel de una ley orgánica constitucional, una LOC. Eso implica que baja el rango, pero al mismo tiempo siguen considerando como un problema esto que está ocurriendo a nivel de Tribunal Constitucional, el choque que está teniendo constantemente este gobierno a nivel constitucional. Pero lo preocupante es que el presidente Kast, en esta reforma que va a presentar en la noche, muy al estilo norcoreano, de hecho yo le diría que esta es una reforma norcoreana, o sea, en el fondo está aumentando las potestades del presidente a niveles nunca antes conocidos, le da la potestad al presidente de un nuevo estado de excepción que dura 240 días, una locura, o sea, de excepción nada, y que además no tiene la necesidad de pasar por el Congreso. Y le da algunas atribuciones al presidente que tienen que ver sobre todo con derechos que podrían verse suspendidos. Libertad personal, de locomoción, derecho a reunión, derechos que podrían verse restringidos como el derecho a asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes. Todo esto sin preguntarle a nadie, sin pasar ni poder judicial ni poder legislativo. Estamos hablando de básicamente potestades que están a nivel de una dictadura. Eso es básicamente el nuevo estado de excepción que está presentando el presidente Kast y que lo va a presentar hoy día y de lo que vamos a estar analizando. En general, la observación que están haciendo los juristas, consultos respecto a esto, es que el tema además no combate el crimen organizado, que se supone que es la gran preocupación de esto. O sea, de partida, el hecho de integrar, esto fue parte de la discusión constitucional que se tuvo en los dos procesos anteriores, pero tú por poner algo en la Constitución no significa que mágicamente eso vaya a ser importante. Entonces la inclusión de la seguridad pública evidentemente es más bien un gesto simbólico que real. No porque esté en la norma, no porque esté en la Constitución, se resuelve el problema mágicamente de la seguridad, que fue uno de los problemas que tuvieron ambos procesos anteriores. Lo otro tiene que ver también con la observación de que el crimen organizado es un problema, no vamos a decir permanente, pero sí es un problema de largo aliento. Y tú no puedes tener una política de excepción constitucional
apuntando hacia un problema que es más de largo aliento, porque las políticas de excepción son políticas de excepción, es algo acotado, transitorio, que va a ocurrir en un momento determinado y se acaba. Entonces, esa es la principal observación que ya están barajando, digamos, abogados de lado y lado. Es algo que no se está olvidando. Hoy día en la mañana estuve escuchando a la presidenta RN, Andrea Valladares, senadora. Y no se quiso quemar con nada, pero dijo, No, vamos muy tibia hoy día. vamos a escuchar. Dijo, vamos a escuchar. Que igual dice algo, porque en el fondo uno debería esperar que los partidos oficialistas estén muy cuadrados con esta reforma, y no está ocurriendo eso. Sí, pero hay algunos que, por ejemplo, ante la palabra reforma constitucional ya le cerraron la puerta completamente. Y por ejemplo, tenemos a senadores que son votos importantes. Recordemos, una reforma constitucional es una votación que requiere quórum calificado, y escuchamos al senador Matías Walker diciendo que esto es una locura. Claro. O sea, el voto de Matías Walker para esta reforma es un voto caro. Y a mí me parece que al menos ese estado de excepción constitucional hay que hacer evidentemente el análisis completo de la reforma, pero que un senador que se tilde a sí mismo de oposición, o al menos de progresista, o al menos siquiera de respetuoso del Estado de Derecho, no puede aprobar esta reforma. La persona no o cambia de bando derechamente, pero no, esto no puede ocurrir. Es como que no debiesen haber procesos de negociación, porque uno puede decir ya 120 días o achicarlo a 60 días y todo, y hacer esas como restricciones. No, acá hay una cuestión de fondo que te está proponiendo el presidente Kast, que es preocupante, que nos lleva de partida, ya deja de ser, se saca esa máscara de que no, es que no somos tan iliberales como cree la gente, no somos tan de ultraderecha. No, esto es preocupante, esto es, si se quiere, pinochetismo puro y duro, es Kim Jong-un. ¿Sí? Como que hay algo ahí que no se está tal vez diciendo con el énfasis que requiere. Es algo que evidentemente vamos a estar analizando. Viene Rodrigo Rettig en un ratito más en turno en vivo, abogado que también conoce estos temas. Lo vamos a estar analizando también en turno PM hoy día, viendo ahí también cuál es el resultado, y seguramente también mañana con Eugenio Tirón y todos los invitados que tengamos justamente a nuestro haber para hacer estos análisis. Pero yo le digo de entrada, o sea, este estado de excepción es lo más preocupante y lo más peligroso que ha presentado el presidente Kast desde que empezó su gobierno. En turno en vivo también viene Mónica Rincón. Le vamos a preguntar también sobre esto, porque anoche en Tolerancia Cero estuvo con el ministro Arrau. Y también hablaron sobre este nuevo estado de excepción que podrá inicialmente durar 120 días y ser prorrogado por otros 120, es decir, potencialmente son 8 meses. Ese es el total, 8 meses. Y entre esas facultades están restringir la libertad personal, locomoción, el derecho de reunión, asociación, disponer requisiciones y interceptar, abrir o registrar. Y justamente ante esto, Mónica Rincón le pregunta. Le pregunta que estamos hablando de 8 meses de una herramienta constitucional extraordinaria, y acá él lo defiende y dice que el plazo de 240 días viene de enfrentar una nueva renovación del Estado, de excepción en la Araucanía, y según explicó, parlamentarios de distintos sectores cuestionan justamente la necesidad de estar renovando constantemente esas medidas. Así es como lo defendió. Sí, porque lo de la Araucanía también es raro, está fuera de norma. O sea, tener un estado de excepción ya no es por excepción. Tanto tiempo, no, se volvió una normalidad. Pero yo creo que no por eso vamos a saltarnos al Congreso. Claro. O sea, como ya, ¿no? Que se renueva automáticamente. No, eso no puede ocurrir. Y lo otro es la cantidad de potestades que le dan al presidente. O sea, esto de que pueda por simple arbitrio. Y ojo, que hoy día podemos estar hablando del presidente Kast. El día de mañana, 2030, puede ser el presidente Parisi. El día de mañana puede ser el presidente de cualquier sector. Entonces, eso le planteaba Mónica Rincón, que si el día de mañana viene un presidente autoritario, ¿qué va a pasar con los ciudadanos? Sí, pero así que nada, vamos a estar. Me refiero a que no necesariamente va a ser decisión del presidente Kast, ¿cachai? O sea, esto queda para el futuro. Un cambio constitucional no tiene que ver con un una gobierno ley específico. Así que nada, vamos a estar ahí evidentemente haciendo la observación y el análisis correspondiente. Camilo Espinosa, el rey del facto, muchas gracias por este ranking de noticias. Nos vemos.